Bueno, y es momento de abordar este tema de interés a nivel centroamericano, no solo en Guatemala, sino que también a nivel centroamericano, porque la migración no se está deteniendo, al contrario, se está incrementando. Por esa razón está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, al que le damos la bienvenida. Licenciado, hablábamos de más de 2.000, 3.000 personas que venían de Honduras, ya la mayoría está precisamente pasando por la frontera del Ceibo en Petén y otros también por Tecumán. Hablando de esto también la sumada de esta mañana, o sea, se suma ya la caravana de salvadoreños. No es tan grande como la de hondureños, pero estamos hablando de una cantidad de personas que están peligrando prácticamente en la frontera. Aparte de ello, no quieren hacer las cosas adecuadamente como se ha establecido. Vea, lo que sucede es que normalmente las migraciones históricamente en el mundo las producen los países pobres, no los países ricos. Los países ricos tienen las condiciones para que la gente se pueda desarrollar. Pero países como los de nosotros, en donde los niveles de pobreza son tan altos y la falta de oportunidades no les permite ni siquiera poder comer un tiempo, la gente se ve obligada a migrar en muchos de los casos. Y no hay frontera que los detenga, no hay muro que los vaya a detener, no hay ejército que los pueda detener. Es decir, no podrán entrar por un punto, o entrarán por otros puntos, pero al final van a pasar. Y entonces, lo importante aquí es entender que para poder detener la migración es necesario desarrollar los países de la región centroamericana. No es tan fácil como yo lo estoy diciendo, porque efectivamente los presidentes tienen que cambiar su forma de pensar y cambiar la visión que se tiene del país y entrarle a fondo al cambio de estructuras que permitan que la gente tenga acceso a mejores oportunidades. Yo en lo personal creo que este tipo de hechos, migrantes salvadoreños en grandes oleadas, que al final no es, cuando uno los entrevista, lo que a uno le dicen ellos es que están saliendo de El Salvador por los graves niveles de violencia y por la falta de trabajo. Están saliendo de Honduras por los graves niveles de violencia y por la falta de trabajo. Están saliendo de Guatemala por los altos niveles de violencia y por trabajo, falta de trabajo. Por lo tanto, estas son consideraciones que hay que tomar en cuenta para que efectivamente podamos ponernos de acuerdo. Y yo, revisando, por ejemplo, el Plan Prosperidad, que es el que ha planteado los norteamericanos, en la que nos van a dar $1.000 millones, 1.000 a El Salvador, 1.000 a Honduras y 1.000 a Guatemala, pues qué bueno que nos esté llegando, pero eso es parte de lo que se firmó en el convenio de migratorio con Estados Unidos, que además nos están dejando una carga complicada para el país, porque aquellos que no piden asilo en Guatemala en muchos de los casos se quedan de manera ilegal y no tenemos, si no hay trabajo para los guatemaltecos, menos para otras gentes. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que esbozar un plan de corto, mediano y largo plazo para irlo cumpliendo en la medida de las posibilidades y resolver de tajo un problema que nos afecta a nosotros primordialmente, claro, porque nosotros somos la frontera con México. Ahora bien, hablando de eso, licenciado, usted dijo algo muy importante: no tenemos trabajo ni para los guatemaltecos, mucho menos para los hondureños, los salvadoreños. No hay. Pero la embajada americana también se pronunció ayer indicando que no hay asilo para ningún migrante. Pero es que el tema no es... Claro, no hay asilo. Es que el tema no es si hay o no hay asilo. Pero ellos buscan llegar a la frontera con Estados Unidos para pedir asilo. De África están emigrando para Europa cualquier cantidad de africanos y están entrando. No se puede detener. Claro, pero la caravana, el objetivo es pedir asilo. Algunos, otros tratarán de llegar de manera ilegal para comenzar a trabajar y ver cómo se agencian de recursos. Es decir, es muy complejo y muy complicado. Ahora, si quieren solicitar el asilo en Guatemala, porque van a tener que regresar a un tercer país como el nuestro, nosotros tampoco tenemos las condiciones para tenerlos, porque lo que se necesita son recursos. Claro, y con amor no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, el amor es parte importante en una familia, pero también se necesitan los recursos para darle comer a los hijos. Y aquí el problema es que nosotros lo que necesitamos son los recursos para poderle generar condiciones a los migrantes que están solicitando el asilo para ellos y su familia,
porque así lo determinan las leyes internacionales. Ahora bien, México, por ejemplo, México es la primera frontera que ellos tienen que lograr vencer. Así es. Y no lo van a lograr hacer desordenadamente. Ya lo decían las autoridades mexicanas. Existe un proceso y lo tienen que respetar, uno por uno y registrándose. Y posteriormente serán evaluados si no tienen antecedentes y puedan quedarse en México o puedan tener un permiso laboral de 6 meses. O regresar a Guatemala para solicitar el asilo. Pero de lo contrario, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque existe cierto ofrecimiento laboral, pero existen ciertos requisitos que no conocen los migrantes hondureños. Es decir, ¿cuántos de ellos en este momento nos estarán viendo? Ninguno, porque no tienen acceso a un televisor. Están tirados a la orilla del río, están dentro del puente Robles o bien están en camino hacia la frontera. ¿Qué podemos hacer nosotros como guatemaltecos teniendo esta situación que está en nuestro país? Para nosotros, por eso le decía que para nosotros es mucho más complicado, porque nosotros somos la frontera real con los norteamericanos. Somos el filtro prácticamente, es que no somos es cierto, el primer paso. Es que no es cierto que los mexicanos sean la frontera. Nosotros somos la frontera real. En la medida que aquí se contenga la migración, no llega a esa otra frontera, pero realmente la frontera para frenar a los migrantes es Guatemala-México para que no lleguen a la frontera con Estados Unidos. Por ejemplo, pasaron por Corinto, pasaron por Aguascaliente, ahora pasaron precisamente por El Salvador para dirigirse a la ruta del Atlántico, pasaron dentro de la ciudad de Guatemala, continuaron su camino por el sur de Guatemala a jalón o en bus, como usted quiera, pero llegaron. Y estamos hablando de 3.000, 4.000 personas allá. Y que esto es el principio. Bueno, hagamos... Nacional por los canales de Albavisión para llevarles a ustedes las historias e imágenes de cómo intentaron los hondureños cruzar la frontera con México luego de un enfrentamiento entre los federales. Los hondureños pasaron la noche, algunos en la orilla del río Suchate, mientras que la mayoría decidieron pasarlo en el albergue frente a la Casa del Migrante de Ayutla, San Marcos. Como ustedes pueden observar, el fuerte contingente de la Policía Federal de México aún se encuentra en la orilla del río para evitar que los hondureños continúen ingresando ilegalmente a ese territorio mexicano. Desde muy temprano llegaron un promedio de 70 salvadoreños quienes aceptaron la resolución del Instituto Nacional de Migración de México al aceptar de que iban a ingresar primero menores no acompañados y posteriormente a menores quienes iban en manos de padres. Es decir, niños y mujeres pasaron de primero, personas de la tercera edad y posteriormente el público que iban acompañando. 70 exactamente ha reportado el Instituto Nacional de Migración quienes ingresaron a eso de las 8 de la mañana, quien usted lo vio en directo a través de los canales y por ello es de que el panorama que se mantiene en este momento es que la mayoría de hondureños se han disipado. Es decir, algunos se refrescan en el río Suchate, otros en el albergue y también se encuentran acá frente a los federales de seguridad de México. En este momento podemos observar a lo lejos de este lado de Guatemala donde supervisa los altos mandos de seguridad de México están supervisando el área de este sector de cómo está la seguridad para evitar que los hondureños continúen su marcha. Otro de los datos que podemos mencionar es de que las 200 personas que lograron ingresar por Ciudad Hidalgo el día de ayer cuando se registró el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los hondureños, estos ya fueron copados, están ya en buses para poderlos regresar nuevamente a su país de origen y es por ello de que muchos hondureños ahora piensan si continuar con esta caminata o bien ya no quedarse acá en Guatemala algunos o tratar todavía de mantenerse otros 2 días acá en Guatemala y posteriormente intentarlo de nuevo para poder cruzar hacia tierra mexicana. ¿Cuál será? No desconocemos el futuro de estas personas, lo que sí es cierto que hay niños, mujeres, personas de la tercera edad y de mayoría jóvenes quienes están a la expectativa de qué es lo que va a suceder si estarán cumpliendo su sueño americano, que es por ello que han salido de su país para mejorar su condición de vida. Es la información que nosotros podemos actualizar a esta hora
con imágenes de José Cotzajay, Pedro Calel, asistencia técnica de Fernando Ruiz, Aníbal Ruiz acá presente. Así nosotros les servimos minuto a minuto, paso a paso que dan los migrantes y la angustia que ellos mantienen, si le estarán logrando o no el sueño americano. Muy bien, gracias Marvin García, a todo el equipo, José Cotzajay, Pedro Calel y también Aníbal Ruiz, el equipo que se ha dirigido hasta este punto para trasladarnos detalle a detalle de lo que se está viviendo. El panorama, licenciado Clavería, era claro. Ya lo decía Marvin, 70 salvadoreños llegaron, un menor número que los hondureños ayer, que tuvieron sus problemas y sus inconvenientes y también su enfrentamiento con la Policía Militar de México. Ellos sí lograron entrar, porque hay un protocolo. Claro, y ellos lo siguieron. Y lo hicieron de manera ordenada. Exacto. México le dijo, bueno, esta es la opción, quien la quiere, y la aceptaron. Claro. Entonces, si existen opciones, ¿por qué seguimos haciendo las cosas inadecuadamente? Porque hay algo que es importante entender también, Axel. Aquí no solo va gente honrada y trabajadora. Claro, hay también infiltrados. Criminales. Sí. Entonces, ellos son precisamente en algún momento un grupo de... Los que desordenan. Que desordenan y que no quieren cumplir con lo que los requisitos de ley exigen. Y por otro lado, algunas otras personas no tienen el conocimiento, no cuentan con los documentos, etcétera. Hay muchas razones por las que una persona tal vez no quiere pasar por ahí. Y entonces van a buscar otras alternativas. Y no es aconsejable ni bueno, porque también México es un lugar peligroso, en lo que efectivamente las estructuras criminales se aprovechan de migrantes. Están los cárteles de narcotráfico. Es correcto. Pero yo creo que el esfuerzo que está haciendo México y la región centroamericana por ir buscándole una salida a la problemática migratoria es de aplaudirla, porque realmente es la primera vez en la que nos estamos poniendo de acuerdo, por lo menos en una cosa que al final nos afecta a todos. Pero esto lo que demuestra es que efectivamente tenemos altos niveles de pobreza, altos niveles de analfabetismo, altos niveles de falta de oportunidades y de trabajo para la gente que no le generan bienestar y por lo tanto tienen que buscar alternativas. Así como los africanos lo hacen tratando de llegar a Europa, aunque se mueran en el mar, en la ruta, lo mismo sucede con los centroamericanos. Muy bien, licenciado Clavería, gracias por haber estado con nosotros. Veíamos también lo que Marvin nos trasladaba, esos son los anillos de seguridad, vea usted. Difícilmente se va a pasar inadecuadamente por el lugar. Hay que hacerlo por el lado correcto, ya lo dijo, 70 salvadoreños llegaron y ya la mayoría está del lado mexicano. Es decir, ellos accedieron, cumplieron con el protocolo, con lo establecido, con el requisito. Si se puede hacer con 70 salvadoreños, se puede hacer con los 2.000 o 3.000 hondureños, si es que todos cumplen con el requisito que se está estableciendo para poder ingresar al territorio mexicano y continuar su sueño americano. Esta es parte del análisis, continuamos con más.